poeta connotado de la generación del 60, maestro universitario y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Sonia Luz Carrillo, poeta destacada de la generación del 70, periodista y profesora principal de la Universidad San Martín de Porres, San Marcos. Vamos a recibirla también con fuertes aplausos. Nos acompaña también Alonso Rabí, escritor, periodista y profesor universitario, impulsor infalible de la cultura, conduce Presencia Cultural en Canal 7, por quien pido fuertes aplausos. Nos acompaña Jorge Nájar, poeta de los 70, fundador del movimiento Hora Cero, Premio Copé de Oro, Poesía Peruana, autor de La Vida Bárbara. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Un agradecimiento especial también para el director editorial Jaime Chihuán Galvez, que nos acompaña esta noche. Aplausos para él, por favor. Sin más, vamos a empezar esta presentación del libro. Adelante. Buenas noches. En primer lugar, mi saludo a Jorge Nájar, mi gratitud por haberme invitado a presentar este libro, y naturalmente a Jaime Chihuán de la editorial 5, y a todos los compañeros que están en la mesa, y especialmente a ustedes que han dado un tiempo para estar aquí con Jorge Nájar. Está a la luz del libro que se llama César Vallejo, La Vida Bárbara. A uno se le ocurren muchas cosas que a veces parece que no tienen que ver, pero las voy a conectar. Fíjense, el poeta Rimbaud murió en 1891, me parece, y había un crítico cuyo nombre he olvidado, pero creo que es Borrell, que había escrito 5 libros sobre Rimbaud, y entonces había dicho que ya ahí cerraba con Rimbaud, y ese año publicó 2 más sobre Rimbaud siempre, y entonces al hacerle visible su contradicción dijo que Rimbaud era un demonio y que lo había poseído, que no podía dejar de hacerlo. Bueno, otro testimonio curiosamente parecido es el de Osvaldo Holguín, que es un historiador peruano que se dedica a estudiar a Ricardo Palma, y publicó hace unos 6-8 años una biografía de Ricardo Palma de 800 páginas que abarcaban 30 años de la vida de Palma. Entonces, entrevistado por mí en un café, le pregunté: ¿y vas a continuar la segunda parte? Y entonces me dijo: no la voy a seguir. ¿Por qué? Porque en mi casa ya saben que sé más de Palma que de mí mismo. Entonces no puede ser, Palma ya no me deja vivir. Bueno, después creo que el consejo de la esposa, de amigos, le han permitido hacer otras 800 páginas, que ahora ya las escribió. Y las 800 primeras las ha reducido a 300. De tal manera que esa edición de hace años es una cosa muy valiosa, digamos, ¿no? Porque en realidad es un hombre que ha escrito 1600 páginas sobre Ricardo Palma. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Jorge Nájar y con este trabajo sobre César Vallejo? Tiene que ver que felizmente Vallejo es de todos los peruanos. O sea, no es la pasión de una persona, sino es la pasión de toda una nación. Que podría decirse que frente a aquellas aseveraciones de algunas personas que discuten entre sí si hay una vida más allá de la muerte, que si existe la reencarnación, que si existe, en fin, el paraíso tal como se sueña en la Biblia, en los documentos cristianos o en otras religiones, eso, bueno, es materia de discusión. Pero lo que creo que no es materia de discusión es que los seres humanos de alguna manera viven entre seres humanos en la medida que su recuerdo se mantiene vivo. Y yo no conozco ningún otro caso en la literatura peruana, y en la historia peruana tal vez la única excepción sea Miguel Grau, la única excepción es Miguel Grau,
de personas que se metan en el corazón de todos los peruanos, casi sin excepción. Porque a Vallejo lo conocemos desde que estamos en la escuela, y se puede decir que algún verso suyo se mete en nuestros corazones y aparece en los momentos más inesperados de nuestras vidas. Por ejemplo, hay uno que yo, cuando veo una situación que ya está difícil, que no puedo controlar, que yo me digo a mí mismo, que se lo coman todo y acabemos. Ese es de César Vallejo. Le da esperanzas al desesperanzado, ¿no? Fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano del Perú, perdonen la tristeza. Bueno, Jorge Nájar, que es el dueño pues, de una poesía impecable, como lo saben sus lectores a lo largo de todas estas décadas, y que ahora ha tenido una especie de revival con la nueva publicación de sus poemas hace unas pocas semanas, en la que algunos pudimos asistir, tiene también un persistente amor, así como tiene un amor intenso a su lar natal, Perú y selva, así tiene un amor intenso por César Vallejo, y como se sabe no es la primera vez que se ocupa de César Vallejo. Hasta hace pocos años, digamos 10 años, no existían sino, digamos, noticias incompletas sobre la vida de César Vallejo. Había sí un magnífico libro de Juan Espejo Asturrizaga, que narra con bastante propiedad, me parece, los primeros años de Vallejo en el Perú. Pero después de su vida europea, solamente noticias sesgadas, testimonios de los amigos de Ernesto More, por ejemplo, o de Domingo Córdoba, su amigo médico, y así, pequeñas, Armando Bazán, pequeñas noticias, pero no había, digamos, una información larga y confiable de cómo había sido la vida de Vallejo. Y entonces, muy recientemente se han publicado, digamos en los últimos años, dos trabajos. Uno, es el de Stefan Hart, la biografía literaria de César Vallejo, y otro es este trabajo, La vida bárbara, de Jorge Nájar, que una vez más Jaime Chihuán pone en manos de nuevos lectores. Y el principal mérito de este libro es que está muy bien escrito. Yo creo que eso es una cosa que parece obvia, pero no es tan obvia, porque mucha gente acumula datos sobre César Vallejo y no los podemos leer, o mejor dicho, no es grato de leer. Entonces, en el caso de Jorge Nájar, yo no sé si Jaime me dice por teléfono la novela, en otros días me dice la biografía. Bueno, está pasando, pero de otra manera, lo que pasó en el siglo XIX con Palma. Palma, ¿qué cosa? ¿Está contando verdades o está contando mentiras? Bueno, yo creo que Palma se recuesta sobre la historia porque la siente poética, y cuando le falta, y como dice el Raúl Porra, le falta tela para lo llena con las telarañas de su imaginación. Yo creo que por ahí tiene que haber algunos datos de novela pura en este texto, pero sin embargo la gran cantidad de datos que, sin ofender al lector, él ofrece, Jorge, digamos, hacen que se pueda leer como una novela. Entonces, ahora se está hablando de literatura de no ficción. Yo diría que este es un libro de no ficción, un texto que parece novela y que no es novela, y que está cerca del corazón de Vallejo y cerca del corazón de sus lectores. Y por cierto, es un libro también prudente, porque en las cosas candentes por las que se pelean a veces la gente, yo me asombro, ¿no? Por ejemplo, con qué elegancia Jorge, en las últimas páginas que tratan de la muerte de Vallejo, digamos, flota por encima de todas las hipótesis que hay de qué murió Vallejo. ¿Quién lo sabe? Por lo menos el médico que lo atendió no lo supo, ¿no? Ni la clínica. Pero sin embargo, cada vez ha habido en 30, 40 años disputas pero mortales, ¿no? De Javier Abril con Juan Larrea, con Maxi Atuesta y con tantos otros. Yo me he cuidado yo mismo, igual que Jorge, de no opinar de lo que no sé. Yo no sé de qué murió Vallejo. Me interesan los testimonios, pero también, digamos, no voy a dar por verdadero lo que no me consta. Entonces,
Vallejo evidentemente fue un hombre que sufrió mucho, como aparece aquí en el texto, pero también, como aparece en el texto, era un hombre de alegrías muy intensas. Era un hombre con una idea, digamos, de un fondo cristiano, de familia, muy fuerte, que aparece pues en su poesía y también en los textos. Y me parece que de una forma muy elegante que Jorge trata las dificultades, digamos, amorosas de César Vallejo en Trujillo con su novia María Sandoval y Zoila Rosa Cuadra, ¿no? Sucesivas, pero ambas muy intensas, e incluso en escenas que son tremendamente dramáticas, pero que Jorge le sabe poner ahí una gota de alegría y al final se disuelve, como por ejemplo ese tan mencionado intento de suicidio de César Vallejo. Créanme que esa página a mí me parece memorable, la escrita por Jorge, porque es agradable leer, es una cosa. Compañeros, yo siento que estoy empezando a hablar del libro y siento que ya pasaron los 10 minutos. Así que aquí me quedo callado para que siga Sonia Luz Jardío. Muchas gracias. Qué buena entrada la que me da mi maestro Marco Marcos cuando habla de la cantidad de páginas o de horas dedicadas a un autor. Precisamente venía conversando con Jorge que a lo largo de los años he tenido siempre la invitación, casi todos los libros, la invitación de Jorge para que esté en esas mesas anunciando la salida de un nuevo libro. Entonces sí tengo muchas horas de vuelo, de dedicación, siempre con enorme cariño, con enorme afecto a la obra de este poeta que es un poeta narrador, y eso lo ha estado resaltando, lo ha dicho ya Marco. Sí, pues la presencia de la poesía está en esta prosa tersa, en la lozanía con la que los datos se han ido entretejiendo y nos ha dado como resultado Vallejo la vida bárbara, ¿no? Y eso es lo primero que yo quería comentar con ustedes, la presencia de la poesía en el relato que estamos ahora viendo y presentando, ¿no? Y hacerles recordar que Jorge tiene ya todo un conjunto de obras narrativas, ¿no? Nadie escucha el canto, por ejemplo, que también lo presenté, me encantó esta obra del año 1999, que narra la descomposición social de un pueblo de la Amazonía a partir de un crimen político. Y los voy mencionando para que vean la versatilidad de este creador tan fecundo que es nuestro Jorge, ¿no? También la penúltima Odisea del año 2007, que es una selección de cuentos. En el año 2010, Vallejo y la célula non plus ultra, donde va a tratar en clave de ficción, ahí sí, la existencia de un nieto de Vallejo en París. Y la trilogía que publica Jorge bajo el título El árbol de Sodoma, que también es importantísimo para todo aquel que quiera conocer de la vida en la Amazonía, más allá de todos los estereotipos, de los mitos. Yo les recomiendo que busquen esta trilogía, el árbol de Sodoma, y publicada en el 2014. Y ahora César Vallejo, La vida bárbara, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero también referirme a la audacia, ya lo había dicho algo Marco, la audacia de tratar un tema vallejiano, la audacia de tener a Vallejo como protagonista de una obra, ¿no? Lo primero que yo pensé cuando me alcanzó la novela, ¿qué decir de nuevo? ¿Cómo situar el punto novedoso alrededor de un autor donde se ha escudriñado casi todos los entresijos de su vida y de su obra, ¿no? Y para encontrar lo nuevo está la sensibilidad de Jorge. El poeta narrador emprende una tarea de investigador minucioso. Y aquí se nota, está
perfectamente explícita la amplísima documentación. Jorge se hace a la mar de la producción, tanto poética del propio Vallejo, es impecable además su búsqueda de la vastísima obra periodística de Vallejo, como comentábamos para los estudiosos de comunicación también, la calidad de su búsqueda y la minuciosidad de su registro en esa prosa que no aburre para nada, que es tan lozana y tan atractiva. Está la obra también de todos aquellos que han podido dar testimonio de esta existencia tan agitada de Vallejo, ¿no? Cartas, ensayos, artículos periodísticos, en fin, una documentación que realmente es notable. Y sí, pues, para encontrar lo nuevo, lo sabemos los que investigamos, cómo se encuentra lo nuevo, no hay otra manera que revisar todo aquello que ya se ha producido, ¿no? Entonces, con estos ingredientes viene la primera elección de Jorge. Dice, con todo esto, con todos estos ingredientes, Nájar, que ya había abordado, como he señalado, en ficción, Vallejo y la célula non plus ultra, hace una elección. La elección es crear la novela histórica, que es como mejor define su propia obra, ¿no? Emprende esta tarea osada. Es una obra que se recorta de la biografía y se recorta de la historia. Es un acercamiento a Vallejo, pero también es un acercamiento a cada uno de sus momentos vitales. Es una existencia que es novelada y que es historiada con minuciosidad. Vallejo y su tiempo, Vallejo y sus espacios. Para eso, Nájar no solo tiene el talento y la voluntad, el deseo, tiene las vivencias, como lo vamos a ver, sobre todo en el caso de Vallejo en París, tiene las vivencias y tiene la imaginación en esta obra que sí podríamos decir que está a mitad de camino entre la ficción y la narrativa de no ficción. Retratar con plena verosimilitud artística una experiencia vital compleja en un mundo agitado por la realidad social, cultural y política. Con esos propósitos, con esa voluntad, va a venir luego la elección del tipo de narrador. Es un profesional de la palabra. Jorge no es un improvisado, entonces tiene plena conciencia de los requerimientos, de los momentos que vive un creador literario. La elección del tipo de narrador, y aquí viene, su elección es un narrador omnisciente de focalización interna. Explico esto. Es un narrador que sabe todo, lo sabe todo, pero desde la subjetividad del protagonista, aunque a veces simule que lo hace desde el exterior, desde la concepción, desde las motivaciones o las posturas de los otros. Pero nosotros estamos, el que lee esta novela ve que está ahí la subjetividad de Vallejo en el retrato. Esto no es obstáculo para la incursión en el relato con esta minuciosidad que vengo señalando de los hechos del entorno, los sucesos importantes de la historia social desde el nacimiento hasta la muerte de Vallejo. Precisamente porque estos hechos dan sentido a los acontecimientos individuales y al impacto que producen en la obra del protagonista, ¿no? Veremos a Vallejo niño, a la casa de Vallejo, los hijos de esta familia, recordaremos que es un nieto de sacerdotes, toda una experiencia cultural, religiosa, culposa, en fin. Hechos de naturaleza cultural, social, política, en rápida sucesión se ofrecen a nuestra mirada lectora, intensificando el interés, sí, el interés en la vida de Vallejo, pero también en cada uno de los momentos en que ella es vivida, gozada o padecida.